Hola, bienvenidos a una nueva clase práctica de herramientas para la toma de decisiones gerenciales. Hoy nuevamente vamos a estar resolviendo un problema de programación lineal con ayuda del programa Excel y el complemento Solver. En este video quiero enfocarme en la interpretación del problema. Quiero hacer como una serie de pasos a seguir para interpretar, entender el problema, que sirva como guía para resolver otros problemas. Entonces iniciemos. Tengo el programa Excel acá abierto, tengo el problema que ustedes ya conocen. Vamos a hacer una lectura rápida. Dice: en una granja de pollos se da una dieta para engordar con una composición mínima de 15 unidades de proteína, sustancia A, y otras 15 de energía, sustancia B. En el mercado solo se encuentran dos clases de compuestos: el aceite de coco X con una composición de una sustancia A de una unidad de sustancia A y 5 de B, y la harina de coco Y con una composición de 5 unidades de A y una de B. El precio del tipo de X es de 1000 guaraníes y el del tipo Y es de 3000 guaraníes. ¿Qué cantidades se han de comprar de cada tipo para cubrir las necesidades con un costo mínimo? Bueno, una vez que hayamos realizado la lectura detenida del problema, lo que yo recomiendo es apartar un poco los datos. Voy a escribir acá la palabra datos y empecemos a clasificar los datos del problema, sin tener en cuenta los valores numéricos, solamente los datos, la información que nos está dando. Y si leemos la primera parte del problema, encontramos dos datos que nos está dando acá, que son proteína y seguidamente la energía. 15 unidades de proteína y 15 de energía que nos está dando. Olvidándonos de ese número 15 del número, solamente apartamos lo que es la proteína y la energía. Luego podemos leer que en el mercado solo se encuentran dos clases de compuestos: aceite de coco y harina de coco. Bueno, voy a escribir eso. Sabemos que estos son los ingredientes del alimento que le damos a los pollos. Dos ingredientes. Otra cosa que sabemos es que cada ingrediente tiene diferentes porcentajes de proteína y de energía, ¿verdad? Solamente que no vamos a entrar todavía por el momento en lo que son los valores numéricos. Continuando con la lectura, una vez que pasamos lo que son los compuestos o los ingredientes, encontramos el precio de cada compuesto. Entonces otro parámetro es el precio. Y si continuamos con la lectura hasta el final, la lectura del problema hasta el final, vemos que solamente estos son los datos que tenemos. Tenemos por un lado la proteína, la energía, los ingredientes, el aceite de coco y la harina de coco, y el precio de cada uno. Nada más que eso. Y decidimos separar por una celda cada uno de esos datos. Esto puedo pintar para que se quede un poco más estético y entender qué está pasando, así ustedes ven mejor también. Bueno, lo que yo también recomiendo es que podamos hacer las letras. En este caso el problema nos facilita, nos está señalando cada parámetro, cada dato le está señalando con una letra. Nos dice que la proteína es una sustancia A, la energía una sustancia B, el aceite de coco es X y la harina de coco es Y. Y el precio, si ustedes pueden observar, no tiene ninguna letra, ¿verdad? Queda así vacío nomás. Una vez que tenemos los datos y las letras, todavía no vamos a entrar en los valores numéricos.
Una vez que tenemos los datos y las letras, yo recomiendo hacer la interpretación del problema. Una interpretación ya clave que nos va a servir para ir planteando finalmente el problema, como debería de ser. Bueno, tenemos una granja de pollo en donde tenemos que darle una mezcla de balanceados a esos pollos. Esa mezcla podemos hacer solamente con aceite de coco y harina de coco, y esa mezcla necesita cumplir unas ciertas características mínimas de proteína y de energía, y esa mezcla también tiene que estar formulada a un costo mínimo. Esa es la interpretación del problema. Entonces, la pregunta final podemos leer otra vez. Dice: ¿qué cantidades se han de comprar de cada tipo, de cada ingrediente, para cubrir las necesidades de costo mínimo? Bueno, entonces tenemos que hacer acá, lo que tenemos que hacer es clasificar todos estos datos. ¿Cómo vamos a clasificar? Clasificamos en variables, función objetivo y restricciones. De esos datos que sacamos, vuelvo a repetir, de esos datos que sacamos, tenemos que clasificar en variables, función objetivo y restricciones. Tres cosas. Bueno, ¿cuáles son nuestras variables? Obviamente que en la pregunta me dice qué cantidades de ingredientes. O sea, mi variable entonces va a ser la cantidad de ingredientes. Bueno, entonces voy a escribir acá, al lado de las variables, al lado de los ingredientes, variables. Bueno, estos ingredientes, cuando yo mezclo en ciertas cantidades, tienen que cumplir unos requisitos de proteína y de energía. Entonces a eso le puedo llamar restricción. Y la mezcla tiene que ser a un mínimo costo, entonces a este le puedo llamar función objetivo. Entonces voy a pintar acá. Ya tengo las restricciones, las variables y la función, la función objetivo. Bueno, vamos a repasar qué hicimos hasta ahora, cuáles son los pasos que hicimos. En un primer paso, una lectura del problema, una lectura para entender qué pasa. En un segundo paso, clasificar los datos, los grupos de datos, información que tenemos, sin tener en cuenta los números todavía. En un tercer paso le ponemos las letritas. En este caso el problema nos da unas letritas para asignadas a cada dato. Si el problema no nos da esa letrita, nosotros tenemos que ponerle igual. Y en un cuarto paso lo que hicimos es la interpretación. En este cuarto paso hicimos la interpretación y asignar, identificar cuáles son las variables, las restricciones y la función objetivo. Ese cuarto paso es casi lo más importante. Bueno, acá lo que yo recomiendo hacer es acomodar. Ya que tengo las restricciones al principio, voy a poner al final. Acá voy a borrar esto, elimino. Entonces tengo primero las variables, tengo la función objetivo y luego las restricciones. Bueno, ¿qué significan variables? Acá lo que tenemos que hacer es plantear un poco las ecuaciones de la función objetivo y de las restricciones. Bueno, ¿qué es una ecuación? Ustedes ya saben, pero podemos rememorar un poquito. Acá tengo una foto. Voy a agrandar para que se vea. ¿Qué es una ecuación? Una ecuación es una igualdad, ¿verdad? Son números igualados, así, igualados. ¿Está bien? Sin embargo, cuando hay variables, o como se ve ahí en la foto, incógnitas, a eso se representa con letras. Las variables o las incógnitas se representan con letras. Cuando tenemos letras en una ecuación, en una igualdad, entonces a eso se le dice incógnita, ¿verdad? En realidad son números que pueden variar en todo momento. Por eso se le dicen variables o incógnitas.
Bueno, y se forma esto, una ecuación algebraica, ¿verdad? Lo más importante, tenemos la igualdad para identificar, y esto tiene su nomenclatura, ¿verdad? Como aprendimos nosotros en matemática. Tenemos el primer miembro, el segundo miembro, tenemos los términos, 1, 2, 3, 4 términos. Tenemos las constantes, que son los números libres que están, ¿verdad? Tenemos las incógnitas, la incógnita o variables, que son las x en este caso, y tenemos los números que se están multiplicando con las incógnitas, se le dice coeficiente. Bueno, eso para repasar un poquito y para que en el momento que yo explico se entienda qué estamos haciendo. Bueno, los términos, por ejemplo, se me olvidó decir, los términos son esto, el 2x, el menos 1, el 6 positivo y el positivo x, ¿verdad? Los términos están divididos por signos positivos o negativos. Bueno, una vez que repasamos esto, cómo se interpreta una ecuación, volvemos acá. Dijimos que para la función objetivo tenemos que presentar una ecuación, y para las restricciones, ¿verdad? ¿Y cuáles van a ser nuestras variables? Nuestras variables van a ser el aceite de coco y la harina de coco, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer acá? Voy a pintar acá y acá voy a pintar. Bueno, acá lo que voy a hacer es poner mis variables, que va a ser x más y. ¿Está bien? Esas son mis variables, porque acá me indica que el aceite de coco y la harina de coco son variables, son ingredientes que vamos a estar modificando las cantidades. Bueno, y estas variables vamos a copiar en las otras casillas, en las casillas también de las restricciones. Bueno, ya tenemos las variables. Lo que estamos haciendo es poner las ecuaciones. Voy a ponerle el nombre, las ecuaciones del problema. Bueno, ya tengo las variables. ¿Qué me falta? En el precio, en la función objetivo, ¿qué yo necesito? Acá me dice en la pregunta, ¿qué cantidades se han de comprar de cada tipo para cubrir las necesidades con el costo mínimo? Bueno, la suma de estas variables me tiene que dar un costo mínimo. Pero ustedes se dan cuenta que acá yo tengo solamente la variable y no tengo coeficiente, el coeficiente que vimos recién en la fotito. Acá yo tengo que utilizar el coeficiente del precio. Acá me dice que el precio del tipo X es 1000 guaraníes y del tipo Y es 3000 guaraníes. Entonces tengo que ponerle coeficiente. Este va a ser 1000 y este va a ser 3000. ¿Está bien? ¿Qué más falta acá para que sea una ecuación? Esto es la igualdad. Todas las ecuaciones tienen que estar igualdadas. Ecuación significa igualdad. Entonces, ¿igual a qué va a ser esta ecuación? Igual al costo mínimo. ¿Está bien? Ahí, igual al costo mínimo. Paso a las restricciones. Ya tengo las variables planteadas, necesito ponerle los coeficientes. En proteína, ¿qué me está dando en proteína? En proteína me dice que el aceite de coco, que representa acá la X, el aceite de coco, tiene una unidad de A, ¿verdad? Entonces en proteína le voy a poner 1 acá. Y la I, que representa la harina de coco, tiene 5 unidades de A. Entonces voy a poner 5 AE. Bueno, paso a la energía. Bueno, energía, la sustancia A o el aceite de coco, perdón, tiene la sustancia B, perdón, en este caso la sustancia B, el aceite de coco tiene energía. Vamos a ver que no encuentro, espérenme un ratito, acá dice 5 dB
voy a pintar. Aceite de coco tiene 5 dB, entonces le pongo 5. Y la harina de coco, voy a pintar otra vez. Harina de coco tiene una, pueden ver ahí en el cursor, tiene 1 dB. 1 dB. Ahí está la ecuación. Parte de la ecuación, porque esto tengo que igualar. ¿A qué tengo que igualar acá? Es igual. Tengo que igualar a que me dice que la proteína tiene que ser mínimo 15 unidades. Entonces tengo que igualar a 15. Pero tiene que ser, no tiene que ser igual a 15, tiene que ser igual o mayor a 15. Entonces se tiene que utilizar otro símbolo que no sea es igual. Vamos a buscar acá. Igual o mayor. Este es igual o menor. Este símbolo. Le doy a insertar. Ahí. Mayor o igual a 15. Y este voy a copiar acá abajo. Bueno. Ahí tenemos el planteamiento de nuestro problema de programación lineal, perdón. Bueno, ¿qué hicimos hasta ahora? Vamos a hacer un repaso para entender. Ya está largo el video, pero igual nomás. En un primer paso entonces hicimos la lectura del problema. En un segundo paso clasificamos los datos, la información que nos está dando, la magnitud, sin tener en cuenta los números. En un tercer paso le dimos las letras a cada dato. En un cuarto paso hicimos la interpretación nuevamente del problema, en donde en ese cuarto paso identificamos variables, restricciones y función objetivo. Acomodamos esos datos y a partir de ahí, una vez del cuarto paso, el quinto paso, planteamos las ecuaciones para la función objetivo y para las restricciones, utilizando las variables como variables en la ecuación, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetir, esa ecuación tiene que estar en todas las ecuaciones, ya sea de función objetivo y de las restricciones, tienen que estar las variables, ¿sí? Y esas variables hay que ponerle coeficientes y hay que igualar a un cierto parámetro. Vuelvo a repetir, cuando hacemos ecuaciones, en esas ecuaciones tienen que estar sí o sí las variables, ya sean 1, 2 o 3 variables. Ustedes saben que hay ecuaciones de muchas variables. Tienen que estar esas variables y en esas ecuaciones tienen que estar igualadas a un cierto parámetro. Bueno, la función objetivo tiene que estar igualado a un mínimo posible de precio que nos tiene que dar, de costo en este caso, y las restricciones están igualadas a mayor a 15, igual o mayor a 15, igual o mayor a 15. Esos tienen que ser los requisitos mínimos de calidad en proteína y energía bruta que tienen que cumplir nuestros ingredientes. Creo que hasta acá se entendió lo que es la interpretación del problema. Esto se puede hacer en forma manual, a mano, en un cuaderno, en una pizarra, en un pizarrón. En este caso hicimos en la computadora porque a mí me es mucho más fácil plantear y grabar y hacer el tutorial, pero se puede hacer en forma manual. Y a partir de tener esta interpretación, nosotros podemos resolver de diferentes maneras. Podemos resolver en forma manual, en forma gráfica, ¿verdad? Y en forma con Excel, con este Excel, ¿verdad? Entonces, continuamos con la resolución del problema. Ya es largo el video, pero igual vamos a continuar para que esté todo junto. Voy a bajar un poquito más abajo. Una vez que está planteado este problema, yo puedo hacer
Lo que hicimos en el primer video tutorial, ¿verdad? Plantear en una tabla esto, ¿verdad? Voy a poner ingredientes que van a ser aceite de coco acá. Voy a poner la cantidad. Atiendan que algo muy importante es que nuestra variable no son los ingredientes, es la cantidad del ingrediente, porque una cosa es lo que se llama y otra cosa es lo que el número que representa la unidad de medida, ¿verdad? Bueno, sabemos que el aceite de coco tiene unos ciertos requisitos en proteína bruta y en energía, ¿verdad? Y también tiene un precio. Estamos acomodando ya en una tabla lo que hicimos en el video anterior. Marcar, cerrar un poco, ahí. Bueno, el aceite de coco tiene una cantidad, puedo poner 1 acá y 1, siempre se recomienda poner 1. Proteína, voy a centrar esto para que se vea mejor, ahí. Bueno, la proteína bruta del aceite de coco es, ¿qué me decía que era? Proteína bruta y energía del aceite de coco. Acá si vuelvo al problema, leyendo un poco, me dice que el aceite de coco X tiene una composición de 1 de A y 5 de B, entonces va a ser 1 y 5 acá. Y la harina de coco tiene una composición de 1 de A y 5 de A y 1 de B, que es viceversa, 5 y 1. Estamos planteando. El precio era 1000 del aceite de coco y 3000 de la harina. Entonces estamos planteando ya en una tabla lo que es el ejercicio. Acá vamos a hacer las restricciones. Tenemos restricciones para proteína bruta, que es 15 y 15. Acomodar, pinto y le doy centrar. ¿Y qué es lo que no tiene que sobrepasar el 15 y el 15? Sino es el total, la suma. Entonces nos falta el total acá. Vamos a pintar, vamos a centrar y vamos a pintar último el total. Bueno, estamos planteando en una tabla. Bueno, en esta tabla vamos a hacer lo que hicimos en el video anterior. Se puede ver. Bueno, tenemos acá los ingredientes con su cantidad, con sus restricciones en proteínas, ¿verdad? Y tenemos el total, tenemos todo armado, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es analizar el costo mínimo de la mezcla, que sería acá. Vamos a pintar, nos va a dar acá, y saber qué cantidad vamos a mezclar, y pintamos también eso. Entonces eso sería lo importante tener en cuenta. Voy a sacarle nomás la pintura todavía. Bueno, acá yo tengo que plantear mi función objetivo, que es esta ecuación que está acá. Voy a plantear mi función objetivo. ¿Cuál sería? ¿Cómo era? ¿Se recuerdan del video anterior? Pongo dos paréntesis y multiplico la cantidad por el precio
enter, ahí, y la cantidad acá por el precio en dos paréntesis. Voy a agrandar un poquito para que se vea. Ahí, esa es la fórmula que pongo. La cantidad por el precio acá en el primer paréntesis más la cantidad por el precio en el segundo paréntesis. Bueno, esto tengo que fijar con el símbolo del dólar esas casillas de cantidades, las variables. Le doy enter y directamente copio hasta acá. Bueno, entonces ahora sí puedo pintar este. ¿Para qué yo pinto? Pinto para indicar que este es lo que yo tengo que minimizar, que es mi función objetivo, y esto es lo que me tiene que variar. Lo que está en anaranjado, estas son variables, estos es la función objetivo, y estos dos que están acá, voy a pintar en otro color, son mis restricciones, como está acá planteado. Bueno, voy acá, entonces voy a abrir Solver, abro Solver, tengo acá un ejercicio, voy a restablecer todo, restablezco, voy a achicar un poquito para que se vea, voy a cerrar, voy a achicar un poquito, voy a acomodar acá para que se vea todo tranquilamente, abro otra vez Solver, creo que ahí están mirando, bueno, ahí creo que se ve todo. Bueno, voy a ir planteando entonces. Establecer mi función objetivo sería entonces este, ¿verdad? En el total de la columna del precio establezco, tiene que ser acá mínimo. La combinación de las celdas variables va a ser de signo, señalo estos dos que está acá, ya está señalado. Y acá en sujeto de restricciones le voy a dar a agregar. La suma de proteína bruta va a ser mayor o igual a esta casilla que está acá, le doy a agregar. La suma de energía bruta le voy a dar mayor o igual a este que está acá, le doy a aceptar y ahí nada más le doy a resolver y me dice que Solver encontró una solución que cumple las restricciones, le doy a aceptar y me sale acá 10.000 guaraníes es el precio mínimo de mi mezcla y la cantidad de mi mezcla va a ser 2,5 de aceite de coco y 2,5 de harina de coco, y como pueden ver acá cumple las restricciones que le estoy poniendo. Bueno, el video es largo, perdimos mucho tiempo en lo que es la interpretación. Quiero que vuelvan a ver, anoten, que vayan anotando todos los pasos que hicimos para que ustedes tengan como una guía cuando se les presenta un problema y traten de solucionar. Como siempre digo, hay que leer detenidamente y tratar de entender qué pasa. Tratamos de seguir los pasos, tratamos también de acomodar la manera en que nosotros acomodamos acá en el video, como pueden observar. Cuando nosotros acomodamos todo eso, entendemos qué está pasando, podemos mecánicamente ya solucionar el problema. ¿Está bien? Espero que este video les sirva y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.